Muy bien, pues bienvenidos a la que es ya la última clase de Siglo de Oro de este curso. Ya sabéis que no podíamos tener mejor despedida que la de Rafael Ballesteros, que es uno de los poetas más importantes no solo de Málaga, sino de Andalucía y también de España, aunque él no se lo quiera creer. Aparte de ser un gran poeta, con algunos libros como Jacinto, que justo hoy Rafael ha leído un montón de sus libros porque los va a donar a la Universidad de Málaga para que esté accesible para todos. Aquí tenéis una de las partes de Jacinto, esta es otra. Luego tenemos raras joyas literarias como El Pie, que no lo vais a ver, pero la edición es de Rafael Pérez Estrada, que es otro de los grandes poetas malagueños. Y la última reunión de su poesía ha sido esta que tenéis aquí, que es Jardín de Poco y que se ha publicado en el Centro Cultural del 27. Su primer libro fue Las Contracifras, luego vino Numerarias, luego hubo una reunión espectacular de su poesía a cargo de Juan José Lanz, que es uno de los grandes críticos de poesía que tenemos aquí en España. En fin, ha publicado en Visor Testamenta, ha publicado novelas, ha hecho algunos guiones de teatro, o sea que su experiencia en la literatura es inmensa y no solo desde el lado creador, sino también desde el lado del docente, porque Rafael ha sido hasta que se jubiló catedrático de instituto, se jubiló en Cánovas, si no me equivoco, ¿no? Sí. En el Instituto Cánovas de Castillo. Y aparte de eso, otra de las facetas más importantes de Rafael Ballesteros pues es su faceta política. Él ha sido diputado por Málaga, por el PSOE, y ha sido presidente de la Comisión de Cultura y de Educación dentro de nuestro Parlamento. Con lo cual, no tenéis delante de vosotros, aunque sea de manera virtual, a un cualquiera, sino que tienes a una persona muy grande en lo cultural, en lo político y sobre todo, y lo más importante, en lo humano. Así que nada, os voy a dejar con él. Espero que disfrutéis mucho, espero que hayáis leído los poemas con mucho interés y que tengáis muchas preguntas que hacerle porque a él le agrada volver después de tantos años jubilados a entrar en contacto con los alumnos y con las aulas. Y nada, espero que os guste tanto, que os animéis como se animó el año pasado una chica de filología a hacer el TFG sobre él, que estamos haciéndolo este año, a ver qué tal sale la cosa. Así que nada, bienvenido Rafael y muchísimas gracias por estar aquí hoy a hacer el esfuerzo a pesar de la pandemia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Voy a leer que de los poemas que envié, aquel que me parece más directo, más sencillo, es un poema de todas maneras complicado, porque el sentimiento que cuento es un sentimiento complicado, como habréis visto si lo habéis leído con detenimiento. Es lo que se llamaba en mi época, de los 17 años, los 16, declararse. Declararse era declararse a una chica, decir que la quería uno y que quería ser su novio. No sé cómo se llama ahora ese procedimiento, pero entonces era muy complicado y tenía unas fórmulas muy fijas que uno tenía que vencer, ¿no? Y si en ese momento uno estaba especialmente tímido o inseguro, etcétera, pues era complicado. Cuenta el poema esta situación, ¿no? En el que yo iba absolutamente aterrado. Invité a la chica al cine, a una película de Oliver Hardy, Star Laurel, y allí me declaré. Estuve durante toda la película esperando el momento adecuado, y cuando terminaba la película, entonces cuando dije, balbuceé mejor mi declaración de amor, ¿no? Y ese recuerdo es este poema. El aire, estanco y levemente ácido, y estas butacas de madera añeja en la invernal madriguera de aquel teatro que devoró el cinema. La oscuridad no acampa, hace del mundo y de mi miedo un corredor pastoso de cortinas, de temblor
y plomo. Ella está aquí a mi lado, lo más lejos de mí que podría soportar. No miro, pero veo la carne de su boca, el resplandor de su mejilla y la caída tenue de su falda blanca amarilla sobre el vientre. Al fondo, en la sábana tensa, veo a Hardy caer de espaldas entre los trasiegos de gentes y buses floreados, y a Stan Laurel trazar un arco exacto entre el bombín y sus hombros ingleses. Es el tráfago del mundo, tan extraño de mi pequeñez ansiosa. Y si la miro toda mi vida en ella, allí. He perdido la sal, sí, el trazo mismo de mi brazo, el impulso que anuncia la palabra, la luz que alumbra el fluir de la sangre, esa brisa ardorosa que da a la vida punta. ¿Dónde el caballo trisco? ¿Dónde la agileza del delfín? ¿Dónde esa fiera que comiera hueso? ¿Dónde esa fuerza? El empuje de tu zarza. Ella sabe y espera, bella como la indemne hondura de la mar. 2, 3 palabras son más fuertes que tú. No es igual que aceite y agua el miedo y la pasión. Cuando prisa la cortina y se ofusca lo negro en su vacío, por fin digo las palabras que nombran al amor. Ella cierra los ojos, entreabre sus labios y veo el brillo del oro en su pasión. Ya veis que Rafael no es una de las personas solo que mejor escriben, sino que además es una de las personas que mejor recitan. Pocos poetas conozco yo que lean con esa calma y con esa mesura sus poemas y que dé tanto, tanto gusto escucharlos. Os invito a preguntar, os invito a comentar. Me parece muy propicio que Rafael haya decidido empezar con este poema porque sé que justo ahora la tarea que estáis llevando a cabo para el final de la asignatura es la de comparar el concepto del amor en Lope, Góngora y Quevedo. Así que ahora podéis ver un concepto del primer amor en la poesía de Rafael. Podéis preguntar desde lo literario, podéis preguntar desde lo personal si queréis, si os sentís identificados con esas primeras experiencias. Ya veis que en ese sentido Rafael es un buen hijo de su tiempo, porque aunque vosotros os seguís declarando, pero vosotros no tenéis la necesidad de tener que ir a un cine para poder tener un encuentro amoroso. Sí, Antonio, pregunta. Hola, buenas. Bueno, antes de nada, gracias a Rafael por estar aquí y leernos su poesía. Y yo quería hacer una pregunta, quizá un poco personal. ¿El proceso de escritura de ese poema es justamente después o cercano en el tiempo a esa cita? ¿O ya en un tono más reflexivo, pasado unos años? ¿Cómo enfocaste ese ponerte frente a frente? Este poema pertenece a un libro inédito todavía que se llama Un soplo de fuego es el recuerdo. Y es un libro en el que todos los recuerdos fundamentales de mi vida, o por lo menos a los que a estas alturas del tiempo recuerdo con más pasión, con más cariño, que significaron momentos de mayor densidad, de mayor verdad humana
mi vida, he ido recopilándolos, pensando en ellos, recorriendo los lugares en los que se producía ese recuerdo, el ambiente, el momento que yo vivía. Y ese recuerdo es de los 16 años, Wow. 15 o 16, de manera que tengo más de 80, por tanto, imagínense. Entonces, es un recuerdo todavía, he intentado, ¿no? Todavía lleno de pasión, porque fue uno de los momentos en los que yo sufrí más y gocé más. Es decir, estaba tan ardorosamente enamorado, tan terriblemente enamorado, tan radicalmente enamorado, que tenerla al lado para mí era el sitio más lejano que podía soportarlo. Joder. Tenerla al lado, en la butaca, ¿no? Pero la película se desarrollaba con mucha acción, ¿no? Y yo estaba absolutamente paralizado. La veía de perfil, claro, y yo tenía que volverme. Es decir, ella se daba cuenta cada vez que yo me volvía a intentar hablar y decirle, te quiero, ¿no? Qué El bueno. problema es decir, te quiero, ¿me quieres tú a mí? Eran dos cosas, casi dos frases las que había que decir, ¿no? Por tanto, estoy expresando un momento emocionalmente clave de mi vida, que recuerdo con mucho cariño. Wow, pues muchas gracias. Desde luego, creo que de Rafael una de las cosas interesantes de conocer es su bagaje vital, porque ha rondado bastante por el mundo. Él ha sido incluso profesor visitante en Iowa y en Ohio, y se le ofreció quedarse allí, pero Rafael lo rechazó porque sentía que tenía que estar aquí viviendo y combatiendo e intentando hacer que el país saliera del terrible momento en el que estaba. Y eso hizo. Se fue de profesor a Cataluña para poder estar por lo menos cerca de Francia y salir a respirar aire, cultura y arte. Pero se quedó aquí frente a otra gente que decidió exiliarse, lo cual es digno absolutamente de admiración. Te hago aquí, Rafael, un comentario que ha puesto Marta. Dice Marta, se ve un mar de terror en un inicio. Nos pones en situación súper rápido y lo sentimos a primera. La tensión, la agonía, toda la inseguridad y la expectación, la valentía y el miedo que engloba esta situación. Es increíble, casi siento como si se reflejase toda la inseguridad adolescente ante su primer amor y su primera confesión, como vienes. Eso dice Marta. No sé si Marta quieres preguntarle algo, comentarle algo de tu propia voz, que le hará más ilusión que se lo lea yo con esta voz tan lúgubre. Bueno, qué vergüenza. No sé, es como esa primera confesión ante la persona de la que realmente sientes por primera vez muchas cosas y tienes ese temor a que te diga que no, a que te pueda decir que sí, pero es un sí, pero no. Y esa situación como que se refleja muy bien en el poema, ¿no? Todos esos sentimientos que necesitas de, quiero decirle lo que siento, pero me da miedo su respuesta. No sé, ese momento está muy claro ahí. Es verdad. El poema en un momento determinado hace una reflexión que es quizás la peor parte del poema, de la que estoy menos satisfecho, ¿no? Hay en el poema intenta haber incluso un temblor en el ritmo, en el tono, ¿no? Hay un tono exuberante de pasión, pero al mismo tiempo hay una inseguridad tremenda, por decir dos palabras, por decir dos palabras. Y entonces el chico se pregunta, ¿dónde está mi fuerza? ¿No? ¿Dónde está mi zarza? Es decir, mis pinchos, mi fuego, mi facilidad de saltar como un delfín. ¿Dónde está todo eso? Lo he perdido. Estoy aquí lleno de miedo, de inseguridad, ¿no? Y esa tiene que reflejarse en la poesía, no solamente, como saben ustedes, claro, no solamente en las palabras, ¿no?
que casi nunca dicen directamente lo que se quiere decir, sino es como crean una situación en la que el sentimiento, la emoción se desarrolla fácilmente. Los poetas, como ha dicho alguien muy inteligentemente, no damos nada, ofrecemos todo. No damos hecho nada, ofrecemos una cosa, un sentimiento, una emoción, una carga de vida. Y ustedes interpretan, ustedes se emocionan o no, ustedes se distancian o no. Ese es el mecanismo, ¿no? Yo lo doy todo, en la actitud de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Un artefacto, una cosa en la que lo fundamental no son las palabras, ni la emoción, ni la música, ni el tono, sino todo al mismo tiempo, donde todo tiene que estar acompasado, donde no puede ser nada más importante que lo otro, incluso la propia historia que se cuenta. Es una cosa tan simple que tiene que estar muy cargada de emoción para que tenga un significado poético, ¿no? De manera que uno está recordando algo que ocurrió hace 60 años y le tiene que dar una emoción muy cálida y muy verdadera al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tiene que estar pensando en los lectores posibles que se pueden emocionar también, pero que no se tienen que emocionar en la misma cantidad, por supuesto, ni apoyándose en el mismo argumento, sino tiene que ser una emoción más fluida, más personal, más íntima, más entrañable, y por tanto más verdadera, más tuya, ¿no? No damos nada, ofrecemos la posibilidad de. Y ese es el poema, está lleno de donaciones, ¿no? De donaciones de emoción, ¿no? Y de verdad humana, si es posible decir eso por mi parte, que eso está lleno de verdad humana, eso me gustaría. Te hago llegar, Rafael, otra observación que hace por aquí Sandra. Dice, a mí me parece curioso porque, haciendo la tarea, Amado Alonso dice que como no somos capaces de emocionarnos tanto con la poesía de Lope es porque nos basamos más en la biografía, en su experiencia vital. Pero a mí lo que me gusta de la poesía es esto. Es una situación por la que todos hemos pasado y que alguien lo escriba así, desde su vivencia, es lo que más me acerca a disfrutar. La imaginación es maravillosa, pero los sentimientos son mucho más poderosos, al menos en mi opinión. Sin duda alguna. Sin Comenta duda nuestra alguna. amiga Sandra. Sin duda alguna. Bueno, Rafael, pues te damos paso al siguiente poema, si te parece. Otro, claro. ¿A cuál vas a pasar para que ellos lo tengan a mano? Pues espérate. Pasamos al el mundo. El mundo es dos. Vale, lo tenéis en el dossier, ¿vale? El mundo en dos. Está dedicado a un profesor que ha estudiado muy generosamente mi poesía y esto es un poema, bueno, lo leo y después lo comentamos. Al asomarme al bullicio incógnito o cuando saltaba al mar y su óndulo, la luz radiante e irascible, o ponía pie y voluntad tan poca y renca en aquellos cerros quebrizos, rocos e inhóspitos por esa turbiedad, todo lo visto y tocado era un dos. Mundo que al ir y volver, y ya eran dos tristezas. Una pisar el barro negro y dos pisar su seca, quizá más triste y un deseo tan metal por los plisos
de la falda leve que era al instante doble falto de frente y de revés, y solo ese uno yo, doblándose al expurgarse así hasta su dos. ¿Era entonces la vida también uno o también dos? Uno, el Dios que todo hizo, incluso a sí mismo, en tres, y dos, lo humano y lo terroso, entonces tan venal. De zagal, tiempos de escarcha, yo preguntaba mucho para entender el poco en todo. Y si algo de ello entendía, luminoso, el obispo pinchaba con su báculo y el militar picaba con la espuela. Ni aún así, yo sabía en lo oscuro, la verdad no era un número. Mi mundo, en verdad, era otro mundo. Tintilaba por dentro. Era para más de dos. Y hoy, ahora, hoy, bajo este sol y esa luna que llegará siempre insólita, yo soy mundo. Somos mundo. El mundo universo, todo completo. Y cada cosa del mundo, junto al resto, somos Dios. Verdaderamente el Dios verdadero. Este ya es un poema más complicado, ¿no? Más misterioso, creo yo. En el fondo, lo que quiere decir es que yo me he sentido siempre como dividido, con la duda y con la certeza, con el amor y con el desamor, como si fuera una unidad vital, emocional, de contrarios, ¿no? La luz, la sombra, la alegría, la tristeza, el amor, la desdicha. He estado viviendo cuando vivo intensamente en esa dicotomía en la que vivimos prácticamente todos, claro. Yo digo que esa dicotomía, esa división, ese planteamiento de contrarios en la misma vida, de contrarios que se sostienen uno a otro. Cuando pierdo la luz, tengo la oscuridad, pero cuando voy venciendo la oscuridad, empieza la luz. Es decir, los contrarios se contraponen, son contrarios, pero al mismo tiempo se alimentan, ¿no? Y eres tú el que está recibiendo la luz o la oscuridad, ¿no? Bueno, ese es el mundo y ese es Dios, ese es mi Dios, ese es mi superación de mí mismo. Eso es lo mejor y lo peor de mí. Eso es lo más profundo de mí. Eso es lo que quiero decir en el poema. Eso por eso es tan... El poema tiene un tono tan de ir de un lado a otro, tan no saber claramente dónde está una cosa y su contraria. Ese ir preguntándose, indagando, no teniendo nada seguro, sabiendo que todo cambia, que nada es estable para siempre, etcétera, ¿no? Ese es el mundo que yo quería expresar en el poema. Y decir en el fondo, ese es Dios, eso somos. Los hombres en esa división, las mujeres en ese mundo dividido y contrario, ahí está la vida, la muerte, el amor, el desamor, Dios y la nada. Eso es lo que quiero decir.
Tienes por ahí una pregunta de Marta que ha levantado la mano. Verá, es que conforme iba leyendo, se me iba presentando la pregunta de, es como la descripción de una doble realidad que se complementa, ¿no? Siempre han dicho que donde hay luz hay oscuridad. Cuanto más intensa es la luz, más oscura es esa sombra, ¿no? que la acompaña. Y lo mismo a la inversa, es como si fuera todo en relación a esa inseguridad humana de qué somos, por qué estamos aquí, qué nos sucede, realmente somos, como planteaba Platón en su momento, como si el cuerpo fuera la cárcel de algo más, de nuestra alma, como si estuviéramos divididos en mente y cuerpo, como se suele decir. No sé, todas esas dudas mm, se me generan leyendo esto, ¿no? O sea, es todo el rato como la dualidad, el amor, pero también hay deseo. em, Todo es como muy luminoso, pero también hay mucha oscuridad. El antes y el ahora, los dos mundos, no sé. No tengo nada que decir, es eso, exactamente. Es esa inseguridad, ¿no? Es la persona, el humano que merece la pena ser humano, es fundamentalmente una persona en duda, ¿no? Y en indagación, ¿no? Está dudando de todo porque la vida le está trasladando de lo bueno a lo malo, etcétera, de los contrarios, entre los contrarios continuamente, y esa es la situación real que vive todo el mundo, ¿no? Nadie es infeliz totalmente y siempre para siempre, eso es imposible, ¿no? A pesar de que lo digan los poetas, pero exageran, los poetas exageran, ¿no? Y el mundo de Platón al que usted ha hecho referencia es exactamente ese deseo de decir, el hombre es también idea, es decir, el hombre que está en las circunstancias de la vida tiene un reflejo que está por encima, que es el mundo de las ideas, el mundo de los universales, el mundo en el que cuando se ama se debería de ascender al mundo de la idea, no quedarse en el mundo, no quedarse en la carne, no quedarse en los labios, ¿eh? Sino ascender a la idea del amor general, que es el que salva a los hombres. Eso es eso que se llama idealismo, ¿no? Y el romanticismo, esa línea, ¿no? Hay que ascender para vivir intensamente. El mundo no te da suficiente intensidad. Yo soy bastante contrario a ese planteamiento. Yo creo que donde hay que vivir con intensidad el mundo de las ideas también es en el mundo, en la tierra, en la vida terrenal, entre comillas. Por eso digo, Dios soy yo en el mundo y todos los humanos hacemos Dios. Ese es el mundo de verdad. Ese es el Dios de todos, todos en el mundo. Esa es la visión. Ese es el resumen, digamos, del poema. Pero su intervención es estupenda, estupenda. Marta es sin duda una buena observadora y Antonio, que tiene otra pregunta, es otro buen observador. Bueno, yo lo que veo también a partir de la explicación de Rafael es que él mismo quizás su poesía la concibe, como él dice, ¿no? En lo práctico, en el mundo terreno y en las acciones más inmediatas entre unos y otros como individuos. Entonces, ese hecho religioso profundo, yo lo veo un poco vinculado al anterior poema de amor, en el sentirse seguro, inseguro, dentro, fuera, con ánimo y en desánimo, con la esperanza de lo útil y de lo inútil. Entonces, yo veo que su poesía, que desde mi punto de vista es... consigue sublimar y consigue también dar una carga reflexiva al lenguaje. Yo es donde encuentro más belleza en la poesía, en ese tipo de escritura. Yo lo que le quería preguntar es, él como poeta muy contemplativo y reflexivo, ¿cómo se posiciona a la hora de meditar una idea? ¿Cómo la trabaja y cómo llega a los opuestos
en la propia escritura, porque es un acto reflexivo muy duro luego de concretar en el poema, yo creo. Claro, la dificultad fundamental para un escritor es trasladar esa inquietud tan humana, ¿no? que siente sinceramente y verdaderamente a las palabras, ¿no? Y a la música de las palabras. Esa es la dificultad fundamental, claro. Pero afortunadamente tenemos maestros que lo han conseguido, desde Homero, ¿no? O desde Salomón, o desde Omar Khayyam, pero la dificultad la siente uno, porque lo que le ha hecho vivir lo que está viviendo, cuando uno intenta encontrar las palabras y hacer literatura con tus propias emociones, es decir, expresar literariamente, es decir, creadoramente, lo que te anega, lo que te sacude, lo que te inquieta, lo que te hace vivir con intensidad. Ese es el proceso más difícil. ¿Cómo empieza en mí? Fundamentalmente, la creación de un poema. Naturalmente, le da muchas vueltas a eso. Y puedo asegurar que no es fácil contestar, ¿no? Pero como creo que puede ser interesante para ustedes ese proceso en el que se inicia el poema, el que uno le dice, ese poema que quería trasladar, que quería decir esta angustia, esta emoción, empieza a germinar en una frase inicial, ¿no? Normalmente es una imagen, una visión que está articulada en unas palabras. No es una imagen. Voy a expresar esto por medio de la ola que va y desaparece, que no termina nunca, como el mar. Esa angustia mía no termina nunca, como el mar, como la ola. Esa puede ser la imagen, pero no basta, desde mi punto de vista, para mí. No voy a empezar con una ola en el mar, no es eso. Lo que me inicia a mí en poesía, el poema, lo que inicia el poema, después el poema sale o no, se completa o no, pero es siempre una imagen con palabras. Es decir, la imagen inicial ya está rodeada de palabras y por tanto de música y de tono. Y entonces continúo ese planteamiento inicial. La mayoría de las veces no termino porque desaparece la posibilidad desde tu punto de vista de crear, ¿no? Y es un fracaso más entre los cientos de miles que tienes a lo largo de tu vida, ¿no? Literaria, ¿no? Pero siempre es una imagen inicial, cargada de emotividad, de emoción, de intensidad, que se desarrolla, ¿no? Y que ya puede iniciarse con una ola, pero ya no hablar más del mar, sino de hablar de otras cosas que van completando la emoción inicial. Muy, muy interesante, muchas gracias. Estoy buscando, que no lo encuentro, pero Rafael tiene un poema muy breve y muy bonito que dice: hasta la última ola quiero seguir siendo mar. Pero no lo encuentro. Sí, hasta la última ola quiero seguir siendo mar, sí. De hecho, creo que os va a interesar porque tiene como dos redacciones. Tiene primera versión y segunda versión, pero vais a verlo. ¿Ah, sí? ¿Quieres que lo lea? Sí, creo que les va a interesar esto. Y ahora ya le damos la palabra a Sandra. Esa es la primera, ¿no? Comba el silencio, la luz,
hacia las copas verdes. Empuja el ardor y llamea a la belleza en el rincón donde la sombra tiembla. Las carnes púberes fulgen al sol ladino y turpo, helio impúdico y salvaje. Hasta la última ola quiero seguir siendo más. Saben ustedes que estoy jugando claramente, ¿no? Entre quiero seguir siendo mar, saben ustedes que el mar es la muerte, ¿no? De manera que quiero vivir como la ola, que se mueve y que vuelve y que empuja arena y que la lleva, pero al mismo tiempo sé que soy mar, ¿no? Es decir, que llevo dentro de mí la vida y al mismo tiempo la muerte. Ese es el juego de los contrarios, ¿no? ¿Y quiere que lea el 2? Sí, la segunda versión. Que es curioso que dejara finalmente ambas versiones en la publicación, ¿no? Sí. Comba el silencio la luz entre las copas verdes. Alza el ardor y llamea la belleza allí donde la sombra tiembla. Las carnes púberes y turpas rugen al sol ladino, helio salvaje e impúdico. Hasta la última ola quiero seguir siendo el mar. Es prácticamente lo mismo, hay una diferencia fundamentalmente musical, que para mí la música de los poemas añade significación, no añade, es la significación misma, ¿no? Pessoa decía que un poema es música que expresa ideas y al expresar ideas está expresando palabras. Es decir, música y palabras es el mundo significativo de la poesía. Por tanto, el tono, la música, el sonido de las palabras, la composición de las palabras, la lectura del poema es absolutamente clave. Sandra, tu pregunta. Buenas. Que es una pregunta un poco personal e igual no debería hacerla. No lo oigo. Bien. Subo el volumen. Lo he dicho. Que no se me A ver, ahora un poquito más fuerte, Sandra. Hola. Sí, a ver. Que es una pregunta un poco personal. Pero bueno, si no quieres no me responda. Que, Sí. que usted ha hablado sobre los errores, sobre el hecho de que muchas veces los poemas nunca llegan a publicarse siquiera, como que se quedan en manuscritos y ya está. Entonces, ¿alguna vez ha tenido como una especie de parón literario en el que haya dejado de escribir? No lo he oído. Te lo traduzco yo. Sí. Que si en ese proceso de ruptura y de corrección y de enfadarte con lo que escribes, si alguna vez has tenido un parón de no escribir nada. Sí, claro. Ahora mismo he terminado un libro y llevo 12 días o 15 sin escribir una línea. Estoy escribiendo y tachando continuamente porque no me gusta absolutamente nada lo que escribo. Y estoy tomando notas continuamente. He debido de traerme la libreta en la que yo tomo notas para enseñarle a ustedes la libreta y se quedarían traspuestos, probablemente. La cantidad de tachaduras y los temas tan diferentes de los que tomo nota, ¿no? De manera que, claro, estoy en mucho tiempo sin escribir, ¿no? Algunas veces. Y eso es mi mayor angustia, pero es también, contradicción, mi mayor esperanza.
porque primero estoy vivo, estoy tenso, que es la única manera de escribir, con vida interior tensa, emocional, porque estoy dudando de mí. Habré terminado ya por escribir ni siquiera decentemente. Habré llegado al final de mi poesía. Eso naturalmente le produce a uno un malestar terrible, como es lógico, ¿no? Pero al mismo tiempo es posible que haga todavía unos poemas que estén bien, ¿no? Voy a verlo. Entonces lo que hago normalmente en el tiempo que no escribo, que no creo, tomo notas, pienso y voy tomando notas continuamente, intento escribir sobre esas notas con tachones terribles, pero al mismo tiempo lo último que he escrito lo vuelvo a corregir, verso por verso. Y entonces me sitúo en el tono, en el lenguaje creador, ¿no? Si no escribo, corrijo. Y si no corrijo ni escribo, entonces estoy dándole vueltas a sentimientos, emociones, a recuerdos. Sí que tuviste, sin embargo, Rafael, una época en la que escribiste poco o nada por estar más ocupado en la política, ¿no? No, que va, estaba escribiendo Jacinto. Ah, estabas escribiendo pero no publicando. Claro, estaba escribiendo los tomos de Jacinto, que son muchísimos versos, ¿no? Una locura. Estaba escribiendo en esos tiempos. Lo que pasa es que decidí no escribir porque me parecía que no era consecuente con mi manera de ver las cosas el ser presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y al mismo tiempo buscar la publicación del libro, ¿no? Porque parecía que estaba como presionando desde el punto de vista político, de poder político, a cualquier editorial, ¿no? Entonces preferí no publicar, aunque publiqué antes de terminar de diputado en Visor, por ejemplo, ¿no? Fijaos qué coherencia Y decidí escribir un libro tan largo, tan profuso y tan difícil como Jacinto, ¿no? Fijaos qué coherencia humana y qué coherencia profesional decidir no publicar en ese periodo por sentir que lo hacen realmente por el texto y no por el poder o lo que ocupa la persona, ¿no? Sí. Jacinto, si en algún momento os animáis a investigar sobre Rafael, es una obra que algún día dará un TFG, no, sino una tesis doctoral probablemente preciosa, porque es un texto que ha tenido muchas y diversas redacciones y todavía no ha llegado a la definitiva que la estamos esperando. Posiblemente se publicará la segunda versión de todo el Jacinto, y digo última, casi de broma, porque estoy seguro que no será la última. Próximamente, quizá a principios del año que viene, es decir, de este año, marzo, en abril, se publique un tomo abreviado de los 4 tomos del Jacinto. Te transmito más preguntas que hay por aquí. Ariana dice, ¿cree que una persona que no ha tenido experiencias vitales tan fuertes puede llegar a hacer un poema con la calidad de una persona que sí lo ha vivido? Es decir, nuestras experiencias vitales no es cuestión de que la emoción vivida o la vida sea de grandes experiencias, sino de que lo que se ha vivido, aunque sea poco, sea vivido con reflexión y con intensidad. Y luego, naturalmente, escribir es una cuestión muy, muy, muy complicada, muy, muy difícil. Y es imposible hacerlo sin la máxima exigencia y sin el máximo rigor. Y hasta que no se tenga una técnica que uno posea, por tanto que sea una técnica también cargada de personalidad, es una técnica que te has hecho a ti mismo también, sabes siempre que la técnica puede encauzar un poema,
pero la técnica no produce el poema. Esa primera observación, esa primera conclusión para mí es importantísima, para mí, para mi poesía, para el momento de escribir. Yo tengo, claro, con la edad que tengo, escribo desde los 15 o 16, pues tengo técnica, pero la técnica sé que no me escribe poemas. La técnica me encausa la escritura, me puede decir esto es más emocionalmente más fuerte que esto. Escoge esta palabra y no esta. Este sonido no es bueno, ¿no? Etcétera. Pero, y luego lo segundo, la poesía no está para expresar o explicar los sentimientos, por emotivos que sean, sino los resultados de los sentimientos en tu vida. No es para reflexionar sobre el amor, sino para reflexionar sobre mi amor. Y normalmente pensamos en escribir sobre los sentimientos, sobre el miedo, sobre el amor, sobre la ira, etcétera. No. El resultado de ese sentimiento en tu vida. ¿Cómo has vivido el sentimiento? ¿Cuál es el resultado del sentimiento en tu corazón? Ese es el campo del poema. Si hablamos del amor en general, platónico, amor, idea, creo yo que está perdiendo el poema emotividad, intensidad, emoción humana. Es la persona en juego ahí. Hay que escribir sobre los resultados de esos sentimientos en tu vida. Y naturalmente si lo tienes meditado, si lo tienes vivido con intensidad, con verdad humana, no caben los fingimientos en la poesía, ¿no? Te transmito otra pregunta más que hace por aquí Sandra antes de pasar al siguiente poema, Rafael. Pregunta Sandra. ¿Has escrito alguna vez cosas que no hayan corregido y que se hayan publicado? Es que muchas veces cuando escribo me sale por botones y al final lo corrijo y la persona que siempre me lee me dice que le gusta más lo primitivo que lo corregido. ¿El poeta Furens, no? ¿O el poeta? No, el poema de borbotones yo no lo creo, pero es claro, naturalmente mi concepto de la poesía puede ser el suyo, ¿no? Yo lo demasiado emotivo, cargado de emoción, como hay algunos poemas de Miguel Hernández, es lo que menos me gusta de Miguel Hernández, ¿no? Y algunos poemas muy emocionales, muy intensos, que quieren ser como salidos del borbotón en el momento del sentimiento de Neruda o de otros, ¿no? No es lo que más me interesa de esos poemas, ¿no? A mí me interesa mucho más el que ha reflexionado y asumido su situación, ¿no? Con rigor, con seriedad, ¿no? La ha reflexionado y ha encontrado los mecanismos por los cuales ha superado ese sentimiento o se ha enfangado en esos sentimientos, están todavía vivos, ¿por qué? ¿Cuándo se engañó sobre esos sentimientos? ¿Cuándo fueron verdad? ¿Cuándo exageró? Etcétera. Ese es el mecanismo, ¿no? Que a mí me interesa, pero naturalmente respeto cualquier otra posición, ¿no? Por supuesto. Pues te damos paso al siguiente poema, si te parece. Sí. ¿Cuál será en esta ocasión? Y ahora la cosa probablemente se va a ir complicando, porque muchos de los críticos de Rafael lo han tachado de poeta hermético. Sí. Bueno, voy a leer el primer verso. El primer verso, antes fue el primer amor, ¿no? Pues ahora es una reflexión sobre el primer verso. ¿Qué significó para mí el primer verso? Era yo un zagal de ropa rancia y muchas palabrerías. Comíame el todo, el pan verde, el chocolate de serrín espeso oscuro, la malta chicorrada,
mis propias uñas recomía. La batata horneada era el milagro. Blandura templada, carnosa y una turgencia de miel para la boca. Las botas, como de hierro acero colado, marcaban mi vida, el paso infante y orto. Imposible la liviandad y la prisa, prohibida la holganza y el desvarío, cercenado el paso hacia cualquier otro más allá. Ese peso marcó mi vida, la marcó tanto que el fundido de mí es ya ligero, sí, pero tardío, de mangas verdes, ya sabiendo que todo lo que faltaba es aquello que más creía. Yo no sé. Aquella orfandad, aquel solecismo, nadie sabrá nunca. Palabras no hay, no encuentro. Mas se abrió la górgora negra que llevaba en la boca. El paso de algo poco a todo se abrió paso. La espíritu cándido huyó a los cielos blancos y surgió así la palabra inicial en un molde impreciso y una vacilación vibrante, verde, musgo y cieno obtuso. ¡Ay, qué pobreza elemental! ¡Qué torpeza aborigen! ¡Qué sabor, caramelo! ¡Qué esencia de limón! Desde la primera palabra también supe que tampoco la última conseguiría salvarme. Me voy a permitir yo ahora preguntar una cosa, Rafael, porque justo anoche, repasando un poco la clase de hoy, volví sobre Góngora Respira, Respira aún, que es otro de los libros inéditos de Rafael, y encontré también este punto de si la palabra tiene o no tiene un poder salvífico, ¿no? Y me interesa saber si tú crees entonces que la palabra puede salvarnos. Sin duda. ¿A ti te ha salvado? A mí me ha salvado. A mí me ha salvado rotundamente, sin duda alguna. Encontrar las palabras que expresan lo que siento, creerme que encuentro las palabras que pienso, que me salvan, es lo que realmente me salva. Es decir, encontrarme a mí mismo, saber de mí mismo, encontrar mi ubicación en el mundo, mis cosas buenas, mis cosas malas, mis dudas, el aspecto miserable que tiene toda vida, ¿no? Por eso hago mención de las botas que me compró mi madre en la posguerra más terrible. Por eso digo que me comía hasta las uñas, ¿no? Me comía el chocolate serrín y eso. Y lo más sabroso eran las batatas asadas en el horno del panadero que yo llevaba, las batatas y después las recogía, las pasaba por el horno y eso era regalo de los dioses, ¿no? Y las botas, mi madre me compró unas botas que no podía con ellas, de lo pesada que eran, ¿no? Y eso, digo, marcó mi paso. Yo estoy convencido de que las palabras salvan, ¿no? Naturalmente salvan mucho más los hechos, pero hay momentos en que los hechos son difíciles
de que tengan resultados, ¿no? Los hechos pueden fracasar, quizás las palabras no, ¿no? Si son tus palabras, nunca te fracasan, ¿no? Los hechos que puedes realizar, sí. Estoy pensando en ese verso, que en realidad no era un verso, porque como tú bien señalabas, era una línea de una carta de Góngora, ¿no? En la que decía, no sé si coger la soga o coger la pluma, ¿no? Y creo que No sé si cogerla. Tremendo, esa tremendo. diatriba entre la realidad y mi realidad auténtica, la que llevo dentro y la que quiero expresar, ¿no? La vida y la muerte, claro. La vida es la poesía, la muerte es la desesperación, ¿no? La ceguera, etc. Aquí lo que comentan, dice Diana, el encontrar palabras a lo que te ocurre para mí también es muy importante. Es como quien va al médico y le dan un diagnóstico. Es exacto. De hecho, en el siglo XVIII se empezó a llamar a las humanidades las ciencias del espíritu, precisamente. Y luego dice Marta, se siente como ese primer paso que da el héroe en un momento crucial de la trama, cuando encuentra su razón de ser, su centro, lo que le faltaba, pero siempre estuvo allí. Había encontrado la inspiración de la que jamás conseguiría cansarse, esa sed que jamás se satisface. Eso me hace sentir los últimos versos de este poema. Yo estoy muy de acuerdo en una palabra muy clave, creo que para tu poesía y para tu trayectoria vital, Rafael, que es la sed. La fe. La sed. 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 Sí. Yo me había asustado con eso de la fe. La sed, sí, sí, es una buena palabra. Es una buena palabra. Sí. Normalmente he tenido un momento en que me he saciado de agua, ¿no? Y me he quitado totalmente la sed. Ha habido algunos momentos cruciales en mi vida que he tenido ese tremendo placer, ¿no? Que normalmente es que cuando he sentido que la vida era compartida por otras personas, ¿no? Entonces, el compartir intensidad y verdad humana es lo que nos salva realmente, ¿no? La soledad en ese sentido no es demasiado buena, ¿no? Cuando uno tiene la impresión de que da y recibe, es el momento quizá humano más productivo, más humano, ¿no? Más profundamente humano, el dar y el recibir. Y si eso coincide, y que coincide normalmente en el amor o en actos determinados de la vida, es el mejor momento de la vida para uno. Efectivamente, sé de saber, sé de expresarme, sé de entender la vida en la que soy, sé de comprender a los demás y saber respetarlos, etc. Eso es. Sí. Yo, Rafael, me voy a permitir una intromisión y te animo a que les cuentes la sed que pasaste tú en tu juventud y la suerte que tienen ellos de que ellos sí tienen acceso al agua, ¿no? A toda esa agua literaria que tú durante tu juventud no podías leer porque era literatura prohibida. Creo que esa parte está muy bien y que es muy interesante para ellos conocerla. Bueno, yo nací en el año 38, es decir, todavía estaba la guerra civil en España. Y luego la terrible represión, ¿no? Que en Málaga fue terrible en los años 40, 40 y tantos, 50. Yo tenía en esos años 6, 7, 8 años, ¿no? Existía una situación que ya podéis imaginar, ¿no? Y en ese ámbito me crié, ¿no? Cuando empecé a necesitar lecturas o contactos humanos que me explicaran mis preguntas, que me dieran alguna satisfacción de contarme o de explicarme o de reflexionar sobre otros mundos, sobre otras esperanzas, sobre otras posibilidades. Yo me di cuenta de que eso podía estar en la literatura, ¿no? Y desde entonces pensé, desde muy pequeño,
pensé que yo tenía que dedicarme a esto que se llama literatura, dando clase o estudiándola o escribiéndola, ¿no? Y naturalmente para eso me di cuenta de que tenía que leer, que necesitaba leer. Y no se pueden ustedes imaginar lo que podía leerse entonces, ¿no? Lo que significaba la censura, ¿no? Entonces, yo he dicho muchas veces que yo leía casi clandestinamente, bueno, no casi. Cuando tenía 20 años todavía leía casi clandestinamente a Cernuda o a Emilio Prado, ¿no? O a Miguel Hernández, que había muerto el año 42 en la cárcel, ¿no? O a Borja Vallejo, que había salido de la cárcel poco antes, ¿no? Y otros que habían sido exiliados, ¿no? A la fuerza, o fusilados, como Lorca, ¿no? Entonces yo leía, cuando tuve la fortuna de tener un hermano mayor, 7 o 8 años mayor que yo, y por tanto cuando yo tenía 12, él tenía 18 o más, 19, y por tanto ya empezaba a leer y a conseguir libros, no sé cómo, pero los conseguía. Entonces me daba a leer Unamuno, por ejemplo, ¿no? O me daba a leer Ortega, Pío Baroja, y algunos escritores que para mí significaron un mundo muchísimo más ancho, también más ajeno, ¿no? Como una novela, ¿no? Que existe, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Es más ancho y por tanto más ajeno, está más lejos de ti, no lo conoces, ¿no? Pero sabes que existe y que está en parte en los libros, ¿no? Entonces leer a Dostoyevsky era leer a un proscrito, ¿no? Esa fue mi formación, ¿no? Y además mis padres, éramos 4 hermanos, y mis padres, como yo había sido el más pequeño, el que había nacido después, pues, y mis hermanos me llevaban, el que menos 6 años, la que más, pues 9 o 10, pues tuvieron la equivocación radical, llena de buena intención, de que los demás fueron a la enseñanza pública y a mí me mandó a un colegio religioso, ¿no? Y aquello fue una impresión que no he olvidado, ¿no? He olvidado los profesores, el nivel. No lo podéis, no lo podéis comprender si contara algunas cosas, ¿no? Lo que se decía en esas clases, el mundo que te prohibían, era un mundo de prohibiciones y de culpabilidad. Tú eras culpable siempre de pecados, de faltas, de dudas, de pensamientos. Siempre eres culpable, siempre habías pecado, siempre tenías culpa. Te decían repetidas veces que la vida no era esta, la vida estaba arriba. Y este era un paso, un valle de lágrimas, que mientras, simplificado mucho, mientras más se sufriera, más dijeras que no a la propia vida, a las tentaciones de la vida, al amor, a la pasión, tendrías más vida después. Perdías la vida para ganar la otra. Ese era el pensamiento radical, el clave que yo recibí desde los 4 años hasta los 17, los años fundamentales de la formación, ¿no? De la inquietud inicial, las pasiones, ¿no? Las ganas de vivir, de amar. Total. No fueron naturalmente también años en el que los amigos fueron mi vida, ¿no? Y mis hermanos y mis padres, ¿no? Mi familia y mis amigos. En mis amigos y en mis hermanos encontré fundamentalmente la esperanza de otro tipo de vida, de que la vida estaba aquí y que había que gozarla, disfrutarla, preguntarse, vivirla aquí. Y por tanto, todo el mensaje que recibía
en mi educación era el contrario de lo que yo creía que era la verdadera vida. Vencer esas dificultades es un esfuerzo inaudito. No os podéis imaginar lo que es revertir esa situación, ¿no? Yo cuando empezaban a gustarme las chicas que veía por la calle, yo pensaba, bueno, a lo mejor si me acerco, a lo mejor no me dicen que me vaya, pero ¿qué les digo cuando esté cerca? ¿Cómo es el trato con una chica? ¿Cómo se le habla? ¿Qué se dice cuando se está al lado? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son los gestos? Te daba miedo lo que más deseabas. Te daba la mayor duda lo que más era verdad, que era desear el amor, ¿no? Ese era el tratamiento. Naturalmente tenía compensaciones, repito, ¿no? No era toda desdicha, ni mucho menos. Parte de esos años para mí fueron muy gozosos porque tuve unos amigos maravillosos, maravillosos. Uno de ellos todavía vive y es mi íntimo amigo, que es un pintor extraordinario que es Enrique Bergman. Y él era mi luz, nuestra luz. Nos pasábamos los libros. Él pintaba, yo intenté pintar, después yo escribía y él pintaba, etc. Teníamos 17, 16. Los dos en el colegio, en el mismo colegio. Qué maravilla que Rafael haya vivido toda su vida tan cerca de un pintor tan fantástico. Si no lo conocéis, no dejéis de buscar por Google algunas de sus obras porque son de veras maravillosas. Te transmito, Rafael, algunos comentarios más y alguna pregunta. Y si te parece, luego me gustaría que pudieran oír algo del que habla de las cenizas de Góngora, que es interesante y que a ellos les va a gustar por estar más emparentados con la finalidad. ¿Algún poema de Góngora? Sí. Es que no lo he traído. Sí, ahí estaba el de las cenizas, creo, me parece, ¿no? No lo he traído, no. No, ese es un poema que forma parte, que es muy gongorino, ¿no? Eso sí, muy gongorino sí es, pero no es del libro de Góngora, no. O el del epitafio que comentábamos antes, ¿no? Pues ese es el del epitafio, sí. Sí, pero es lo que se sabe. Entonces, te transmito ahora... ¿Lo leo? Sí, pero te transmito primero una pregunta que... Sí. Preguntaba Diana si crees que es más fácil encontrarse a sí mismo rodeado de gente o es mejor pasar tiempo consigo mismo. Lo cual viene muy a propósito de ese yo estaba solo, pero también tenía ciertos amigos con los que... Claro, porque nosotros todos sabemos, escribamos o no, todos sabemos que cuando verbalizamos las cosas es cuando las cosas se aclaran. Lo otro es una confusión, una tensión. Hay que encontrar las palabras que formulan la claridad. La clarificación de la emotividad interna es verbal, ¿no? Por eso la palabra es la salvación de los hombres y de las mujeres, ¿no? La salvación del género humano. Y para mí la pasión que siento por la palabra es esa. Genial, te doy paso entonces. Luego por aquí han comentado lo maravilloso que es que la literatura no salga de la historia, les voy a explicar porque el poema es tremendamente complicado. Llego a decir, bueno, tengo sí, hay un poco de tiempo, sí. Les digo a ustedes porque así comprenderán mejor, comprenderán. Los poemas no se comprenden, ¿no? Recibirán el poema mejor, ¿no? Primero, tengo una nieta, ya se pueden ustedes imaginar lo que quiera mi nieta, ya saben ustedes la historia entre abuelos y nietas, que estudia danza y que es una danzarina, tiene 12 años, y que he visto alguna vez bailar, y eso. Es danza clásica, digamos, ¿no? Y entonces esa danzarina que digo
esa puber danzarina, es mi nieta. Para Cristina, la púbera danzarina. Y luego pongo con las de don Góngora avenencias, es decir, con el permiso de Góngora, ¿no? La historia sería, por unas razones que se dan después en el poema, las cenizas donde está las cenizas del poeta que ha escrito el poema, inopinadamente, se sabe después con la redacción del poema, suben hacia arriba. La urna donde están las cenizas del poeta, suben, dan contra un ciprés, dan contra la copa del ciprés, siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo, hasta los dioses de los clásicos, a los que Góngora hacía continua digresión, ¿no? En un momento determinado, las cenizas bajan, vuelven a dar contra el ciprés, el árbol de los cementerios, claro, y cae en la mano de la niña que ha levantado los brazos, ¿no? En un gesto de danza. Coge la de esa y ve la frase que el escritor había pedido que pusieran sobre sus cenizas, que es el epitafio. Lo que quería que fuera lo último, las últimas palabras suyas. Esa es la historia del poema, digamos. Bien. De aquel grupo incipiente, indeciso en sí mismo, e insípido e involante, aterido e incierto, subió ingrávida de las manos dejadas asidas poco fuerte, ingrata vida ingrata, en el aire suspensa unos instantes, pero ascendente más y más la urna de cenizas, entre estaño y azules, greca griega en la base, luciente como un íntimo acordeón abierto, todo entero a su propio ventalle en su pulmón de estrías. Lo que es atronante aquí átono. La ceniza ingrávida, ascendente, levitante, rozándose en veces una y más, no inquiriéndose, tintineante aquí, allá, acullá, frisa con el la base verde oscuro del árbol, gerrino, y al aire suelto todo torna otra vez intrigante y magnífica, alentada por decaronte alientos, arriba y supra, tíntina otra vez, en aquí ya, da en la cresta, ya al aire toda, insignificante ya la tierra, intacta ahora, a las alturas, vuelo incógnito. Sus diosos ojos al cielo, inmenso y lineal y nunca uno, Artemisa conoce y sabe lo material ya ascendido en sus cenizas y aúlla de placer, sanguina y casi coral, ese limpio gusto entre carne y carmín, más alto hay, lo que ya es casi nada, don Góngora en su soplo, eruna, miradas por las luces de la luz. Una mano danzarina, solo
plomo la uña y aire el resto, señaló arriba a ese explor de estaño y azul nítido ya, metal y rayo entre las nubes casi dioses, que irizaba allí y allí blanqueneaba sutil, y entre los dos arden las nubes ya de por sí, pasadas por el fuego. Con el mirar alto y el peso en los cabellos, ese grupo incipiente e indeciso también. Desde el zumo del mundo, más arriba que el todo, pero adelante aquí, palpitante en la tierra de punta sobre sí, Terpsícora, la diosa de la danza, ella, junto a la flor de organdí y los ruecos de finísimas telas de esa niña, advierte entre los céfiros del cielo el rayo en las cenizas. La alada griega puso en los púberes manos enlazados sus dedos, y a la urna también de restos tan humanos, las ambas en silencio anhelan y señalan. Azul y estaño, los dos en la balanza de los fríos estelares a lo que fue esa tierra de sí mismos, descienden y a sí mismos retornan. Encrestados los verdes, allá rozan tan solo y hasta sus bases cipresales llegan. Y así, al poco sus vuelos abandonan y arriban a las ya alzadas de púbere y de diosa, entre confundidos brazos de carnes y marfil. Ahí, entre dedos tan vivos, las cenizas, de donde el resplandor del estaño cimbrea y entre los trazos grecos la niña danzarina, el epitafio lee: aquí, en mis cenizas, vivo en mis poemas. Qué maravilla, Rafael. Muchísimas gracias. Es un poema muy complicado, tremendamente complicado, formalmente muy complicado. Sí. Bueno, pero estos chicos están instruyéndose en leer a Góngora, con lo cual son capaces ahora de volver al poema tuyo y comprenderlo también mejor. No encuentro yo, desde luego, mejor manera de acabar que con un epitafio, y creo que ese epitafio responde a la pregunta de antes, que efectivamente la poesía no solo nos salva, sino que además nos sobrevive, ¿no? Porque la poesía sí se vive. Entonces, antes de terminar, si tienes alguna última pregunta, ¿vale? Sí, claro. 5, te veo mientras tanto otros dos comentarios que han dicho por aquí. Dice Marta: su uso de coral es realmente muy parecido al de Góngora, mientras que el trato que hace de la luz es más similar al neoplatonismo del petrarquismo. Increíble. Y dice Antonio: sí, la incidencia de la luz en este poema es benigna, blanquecina, pura, como cuando se iluminan las donas angelicatas, que en este caso pues es la danzarina, ¿no? Y dice Marta también: supuestamente se dice que él es un color frío, pero también simboliza la estabilidad, la tranquilidad y la protección. Es una maravilla. Y Antonio tiene una pregunta que hacerte en voz alta ahora. Sí. Bueno, yo más que pregunta, como ya veo que la hora es un poco límite, quería agradecer nuevamente a Rafael la gentileza de pasar un tiempo con nosotros leyendo poemas de gran altura. Y nada, ojalá estas reuniones puedan tener pronto presencialidad para poder estrecharle la mano y decirle enhorabuena, la verdad. Yo, como ustedes comprenderán, termino muy pronto. Como ustedes comprenderán, nada hay mejor para un escritor que ser oído. No digo nada que ser oído con respeto y con atención. No digo nada, eso ya es lo máximo, ¿verdad? Yo eso es lo que he sentido con los comentarios de ustedes y con algunas caras que he visto, no todas, ¿no? Algunas de las caras que he visto. De manera que muchísimas gracias a ustedes, muy sinceramente. Gracias. Y espero que
que en alguna ocasión nos veamos otra vez. Muchísimas gracias otra vez a ustedes. Yo estoy seguro de que sí, y lo que voy a hacer es invitaros a una ocasión para poder ver a Rafael, porque, bueno, como sabéis, el año pasado se le concedió el premio de las letras andaluzas a Elio Antonio de Nebrija, y a raíz de eso pues ha nacido aquí en la universidad la iniciativa de poder celebrar un congreso en torno a su obra. Y si todo va bien y las circunstancias lo permiten, pues este congreso tendrá la intención de ser presencial y será a finales de junio. Esperemos que cuando ya hayáis terminado los exámenes. Así que como yo seguiré en relación con vosotros, pues os pasaré la información, el programa y demás, y os animaré mucho a ir, no solo por la presencia de Rafael, que estará en el congreso, sino por la presencia de grandes críticos, de algunos eventos culturales muy interesantes, y por supuesto porque os darán créditos y eso vendrá muy bien para vuestro expediente. Así que más cosas no se pueden ofrecer, y contar con la presencia de Rafael pues será un lujo para todos los que estemos ahí. Así que Rafael, muchísimas gracias por esta visita poética, muchísimas gracias por poner el lazo perfecto a la asignatura de Siglo de Oro, y ojalá que todos nos volvamos a encontrar muy pronto. Seguro que sí, me encantaría.